Hermanos, bendiciones para todos. Amén. Vamos a continuar en la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 4. El pastor estuvo predicando hasta el capítulo 6 de segunda Corintios capítulo 4. Y hoy vamos a tocar desde el versículo 7 hasta donde el tiempo nos lo permita. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo, por la disposición de los corazones de nuestros hermanos, Señor, de reunirnos para interceder, para clamar. Como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes y que te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria. Amén. Amén. Y uno se preguntaría, ¿cómo puede uno permanecer en medio de tiempos tan difíciles y en medio de pruebas, de adversidades y dificultades? ¿Cuál sería el secreto, no? Yo siempre veo la vida del apóstol Pablo y es difícil no impresionarse ante todo lo que experimentó, ante todo lo que vivió, y cómo aún en medio de esas dificultades seguía perseverando y seguía siendo de ejemplo. Por tal razón podía decirse imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Tenía una autoridad, no solamente como conocedor de las Escrituras o como alguien que hablaba de Dios, sino como alguien que vivía lo que hablaba y lo que predicaba. Y esas creo que son una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, ¿no? Y en la vida del que sirve al Señor o del que enseña o predica, porque pues predicar es una cosa, pero cuando alguien predica viviendo eso que predica, la historia es otra. Yo creo que la autoridad de Pablo estaba allí, ¿no? Él radicaba ahí. Con todo y eso, los enemigos estaban por todas partes. Él sufrió ataques no solamente por parte del enemigo, sino incluso internamente. Gente que se levantaba para cuestionar su ministerio. Pero él inicia este verso 7 diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿cuál es ese tesoro que está en esos vasos de barro? El Evangelio, mis amados hermanos. Es la gloria del Evangelio que Dios en su infinita bondad ha permitido que repose sobre tarros, sobre jarrones frágiles y débiles. Nosotros podemos con toda claridad reconocer humildemente delante del Señor nuestra debilidad y fragilidad. ¿Somos frágiles los seres humanos? Sí. ¿Somos débiles los seres humanos? Sí. Pero Pablo decía, esto tiene un propósito. Ahora, estos falsos maestros cuestionaban a Pablo. Cuestionaban su ministerio diciendo que sus enfermedades, que sus problemas, que sus debilidades se debía a que él no estaba actuando conforme y correctamente a la palabra de Dios. Ahora,
esa idea sigue siendo muy interpretada en el día de hoy. Mucha gente ve a los pastores, a los líderes, a los ministros sirviendo y dicen, mira lo que le acontece, mira lo que le pasa, es una iglesia chiquita, es una iglesia que no crece, es una iglesia que no tiene esto, que no tiene aquello, y se mide el liderazgo o el ministerio en función a capacidades humanas y a lo que nuestros ojos pueden ver. Pero resulta que el evangelio no funciona de esa manera. No se trata en sí de lo exitoso que aparentemente parece ser la persona que está sirviendo a Dios. ¿No le ha pasado a usted que en algunos momentos como que se nos desenfoca la mirada y pensamos, hombre, realmente Dios está en medio del proceso que estamos llevando? ¿Por qué estamos experimentando tantas cosas juntas a la vez cuando estamos haciendo el trabajo para la gloria de Dios? ¿Qué pasa? El enemigo comienza a usar estrategia, pero Pablo dice, no se trata de eso. Se trata de que Dios usa vasos frágiles, vasos que son comunes, vasos de uso diario. Es como la porcelana buena la sacan cuando viene la visita, ¿verdad? Y siempre tratan de mostrar. Pero Dios no hace eso, sino que Él depositó su gloria, su gracia, su poder, su evangelio glorioso en hombres frágiles, en hombres débiles. Ahora, uno mira esto y el ministerio definitivamente tiene que ser un llamado de parte de Dios. No se puede llevar a cabo la obra de Dios sin haber sido llamado por Él. ¿Por qué? Primero, porque es una misericordia de Dios. Es misericordia de Dios el que Él llame a alguien al ministerio. Y Pablo decía, es un regalo de Dios, es por su misericordia. El verso 4 inicia diciendo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios. Y es ahí donde nosotros no podemos entender muchas cosas de esa misericordia. Y es donde surge la frase, ¿por qué a mí? Habiendo gente más capacitada, más preparada, quizás con mejores recursos, humanamente hablando, pero Él decidió llamarte a ti o llamarme a mí. Y es algo que no podemos nosotros simplemente más que aceptarlo y reconocer que es una gracia de Dios. No es algo que se elige o se hace, mis queridos hermanos, por fuerzas humanas. Aunque necesitamos fuerzas humanas, no depende de las fuerzas humanas. No depende de fuerza, mis amados hermanos, sino del poder del Señor y del poder de su Espíritu. Pablo tenía un claro concepto del ministerio que le permitía permanecer fortalecido. Cuando uno no tiene claro lo que es el ministerio, pues no va a sobrellevar, ni a soportar, ni a aguantar, porque lo que haga lo va a hacer en su propia fuerza. Pero Pablo tenía muy claro el concepto del ministerio y eso le permitía mantenerse firme y fortalecido. Muchas personas erróneamente ven en el ministerio un lugar de privilegio y de oportunidades egoístas. Muchas veces me pongo a pensar en los seminaristas, ¿verdad? Cuando están ahí estudiando, ellos están viviendo una película del ministerio, de lo que van a hacer, de lo que van a lograr, y de esto y de aquello, pero cuando entran en la vida real, es como jugar Call of Duty en Play, y mucha gente cree que es así de sencillo, ¿verdad? Pero luego en la vida real, en la práctica, otra es la historia. Bueno, Pablo veía el ministerio como debe verlo cualquier creyente, como algo serio, como algo verdaderamente delicado y que Dios es el único que te puede involucrar ahí y te puede sostener mientras tú estás allí. Entonces, erróneamente mucha gente ve el ministerio como un lugar de privilegio y oportunidades egoístas y como un lugar de poder para someter y lograr objetivos y fines propios. Pero ese no es el ministerio, mis amados hermanos. El ministerio real es este que experimentó Pablo. Sufrimiento, dolor, traiciones, soledad. El verdadero ministerio que presenta la Escritura es alguien que ha muerto a sí mismo y se ha dispuesto a vivir para la gloria de Dios, entendiendo y comprendiendo lo que viene y lo que ha de venir. Pero aún así, sigo haciéndolo por amor a aquel que me llamó, me escogió para el servicio y que me fortalece en medio de él. De lo contrario, no podríamos hacerlo. Pero mucha gente está confundida. Sin embargo, Pablo nos presenta la clara y la real verdad del evangelio y del ministerio. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ir a 1 de Timoteo, en primer lugar. En el capítulo 1,
verso 12 al 14, dice Pablo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, fue Dios quien lo puso ¿dónde? En el ministerio. Habiendo sido él antes alguien inmerecedor de tal honra, ¿verdad? Pero en su infinita gracia Dios lo llamó. Pero en el 2 de Timoteo, específicamente en el capítulo 2, verso 1, dice: tú pues, hijo mío, dando un consejo Pablo a Timoteo, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y tú, Timoteo, gózate y disfruta de las bondades del ministerio y de lo que te corresponde por ser un siervo del Señor. ¿Qué dice? Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En pocas palabras, las dificultades y las adversidades no son ajenas al ministerio, son parte del ministerio. Convive el que sirve al Señor con todas estas cosas, y no se trata de si quiere o no quiere, o de si estoy haciendo las cosas bien o mal, porque si alguien hizo las cosas bien, creo que fue Pablo. Pero pareciera que Pablo estaba haciendo todo lo contrario. Pero ese es el resultado de la fidelidad a Dios. En un mundo incrédulo, en un mundo de oscuridad y en un mundo que no acepta para nada en lo absoluto lo que la palabra de Dios dice, el que sirve a Dios y quiere ser fiel a Dios se convierte en enemigo del mundo. Por lo tanto, Jesús dijo: el mundo os aborrece. Y si el mundo me aborreció a mí, ¿qué creen ustedes que les va a pasar? Ustedes van a ser muy queridos, muy amados y muy aceptados. Eso no existe, mis amados hermanos. Y cuando eso sucede en la vida de alguien que sirve a Dios, algo no estamos haciendo bien. Algo estamos dejando de decir, algo estamos dejando de hablar, pero por lo general, desde los antiguos profetas hasta los apóstoles y hasta los siervos del tiempo más reciente que han sido fieles al Señor, nunca han gozado del afecto, la popularidad y la aceptación del mundo de la manera que nos quieren vender el ministerio en el día de hoy. Al contrario, el señalamiento es lo más común, el cuestionamiento, las dificultades, la adversidad. Mis amados hermanos, Pablo usa esta carta para recordarle a los corintios que él estaba consciente de dónde él estaba y de quién lo había llamado y de cuál era la razón por la cual se mantenía haciendo lo que estaba haciendo. En primer lugar era la gloria de Dios, pero también era el amor a sus hermanos. En el 3:12 del capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pocas palabras, el cristiano no es ajeno a esta realidad, mis amados hermanos. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Ese Pablo nos muestra que vivir piadosamente en Cristo trae consecuencias, mis amados hermanos. Pablo habla desde la experiencia propia, no de algo que él pensaría o le contaron, no, desde la experiencia propia, de lo vivido en carne propia. Él había experimentado el dolor, el rechazo, las injurias, el sufrimiento y sufrimiento físico, mis amados hermanos. Porque a veces asociamos la vida cristiana cuando habla de sufrimiento como que si es algo solamente en el espíritu, no en lo físico. Veamos a ver qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Pronto nos tocará tocar eso, pero para que tengamos una idea de lo que Pablo está tratando de decir, dice lo siguiente: son ministros, 11:23, ¿son ministros de Cristo? Pregunta Pablo. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de los de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros en falsos hermanos, en el trabajo, en fatiga y en mucho desvelo, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora Pablo habla de lo vivido, mis amados hermanos. De la experiencia, de lo que él había experimentado. Si la razón del ministerio en la vida de Pablo hubiera sido la idea de él mismo, de lo que él quería, ya no estaría en él, mis amados hermanos. Él no puede estar en el ministerio. Si eso hubiese sido una idea de él no hubiese podido soportar él todas estas cosas en su propia fuerza. Había sido el resultado de la gracia de Dios. Porque es imposible que un hombre en su propia fuerza pueda aguantar y tolerar todo esto sin la gracia y el poder de Dios. Porque se dice fácil, ¿verdad? Azotes, cárceles, naufragio, peligro, ladrones, hambre, sed. Y es reflexivo para nosotros, ¿verdad? Que a veces no queremos seguir en el cargo o en el trabajo que tenemos porque un hermano nos ofendió, o no nos dio la mano, o no nos saludó, o no nos invitó al asado, al cocido, y me resentí y creo que ya mi tiempo se cumplió en ese lugar, porque no puedo sobrellevar eso. Ahora, ¿qué diría Pablo, no? Imagínate un instante en una consejería con el apóstol Pablo, el apóstol sentado allí, yo sentado al lado. Mira, Pablo, te voy a contar algo. Estoy padeciendo una persecución tan grande, he sufrido mucho. Tú no sabes lo que es el desprecio, Pablo. Tú no sabes lo que es experimentar en carne propia que alguien te rechace. ¿Qué pensaríamos nosotros que diría el apóstol Pablo? Ahora, lejos de llenar al apóstol Pablo esto de amargura, porque él tenía todas las 1000 razones para dejar la obra y el ministerio y decir hasta aquí llegamos. Parranda y malagradecido, voy a estar yo sirviéndole a esa gente que no se lo merece. Lo que han hecho es tirarme piedra todo este tiempo. No, él no dijo eso. En pocas palabras, mis amados hermanos, debemos aprender de Pablo la humildad y el amor por la obra y el compromiso con el Señor. Él no se quejó, ni está usando esta ilustración para decirle a los corintios algo resentido. No, él no se quejó ni dijo esto para hacer sentir mal a alguien, sino como un recordatorio de que no es en nuestras propias fuerzas. No es en nuestra propia fuerza, es el poder y la excelencia de Dios. Mire, el verso 7 nos dice eso. El ministerio, mis amados hermanos, como se conoce en el día de hoy, es una farsa. En el día de hoy te venden como un líder prominente, influyente, todo el mundo te busca, todo el mundo te honra con bienes materiales, todo el mundo ve en ti un tipo especial. Pero ese no es el ministerio. Y creo que a veces sin darnos cuenta mucha gente cae en ese error. Y estoy convencido de que mucha gente está en el ministerio pensando algo que no es del ministerio. Y pues obviamente la decepción va a ser pronto. Si realmente ama al Señor, pues tendrá que reconocer muchas cosas y Dios puede hacer algo especial. Pero si la persona va con las motivaciones no correctas, creo que va a ser muy difícil. Pero en el día de hoy, el ministerio no es lo que se conoce. No es el estándar bíblico. Esa idea de ministro sobresaliente, famoso, de una vida extravagante, lujosa, sin dificultades y sin problemas, no es bíblico. No aparece en ninguna parte de las Escrituras. Más bien es una muestra de lo diluido del mensaje que muchas veces predicamos. La razón es que el Evangelio divide, mis queridos hermanos. Cuando usted se pone del lado correcto de la historia, del lado de Dios y del lado de la Biblia, usted empieza a tener dificultades no porque quiere, es porque el Evangelio divide. El Evangelio sin querer va haciendo que mucha gente comience a incomodarse. Y ese era el problema de Pablo.
fiel es el que me llamó al ministerio, no puedo dejar de decir lo que la palabra de Dios dice, tengo que proclamar todo el consejo de Dios. Y pues entonces mucha gente comenzaba a incomodarse. Esa era la razón por la cual Pablo padecía. Genera conflictos espirituales. Y la única razón por la que Pablo y cualquier ministro se pueda mantener firme es el amor al Señor y el amor a las almas. De Jeremías se decía que era un traidor a la patria. Porque en el momento más glorioso de Jerusalén, él decía, los babilonios van a venir y se los van a llevar. Se los van a llevar así y así y así, y van a vivir allá exiliados 70 años. ¿Y qué profeta de Dios puede decirle a la nación que esto es lo que nosotros vamos a vivir? Y por eso era la ira del pueblo y de los líderes religiosos y de los líderes políticos. ¿Hacia quién? Hacia Jeremías. Esa era la verdad. Pero cuando una persona ama al Señor y ama las almas, ¿qué debe hacer? Decir la verdad. El atalaya debe proclamar la verdad. Debe proclamar la verdad de Dios. Ese es el trabajo de Pablo y ese es el trabajo de nosotros, mis amados hermanos, como cristianos, como creyentes. Esa era la motivación de Pablo. Y debe ser la motivación de todo siervo. Servir primero para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Mira lo que nos dice Pablo. Estamos atribulados. ¿Ustedes creen que Pablo estaba usando una hipérbole allí? Pablo estaba hablando desde el corazón. Nosotros estamos atribulados. Hay un grupo de hombres en Jerusalén que juró no dar descanso a sus almas, ni comer ni beber hasta verme muerto. O sea, a mí me la cantaron. Yo estoy claro de que en cualquier momento a mí me puede acontecer algo. Estamos atribulados, dice Pablo, en todo. No en una cosita, en todo. Pero gloria a Dios, mas no angustiados. Descansamos en el Señor y nuestra vida está en las manos de Él. Pero Él sigue diciendo, en apuros, corriendo de aquí para allá, de allá para acá, en muchas situaciones, pero no desesperados. Sabemos en quién hemos creído. Y Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero. Estamos perseguidos, dice Pablo, mas no desamparados. Yo no me voy a morir cuando ellos quieran, sino cuando el Señor así lo permita. No estoy desamparado, no estoy por mi cuenta, no estoy solo. 4, dice Pablo, derribados, pero no destruidos. Esa es la consecuencia de la fidelidad al Señor. Esa es la consecuencia. En un mundo que aborrece la verdad, mis amados hermanos, verso 10 de nuestro capítulo 4 dice lo siguiente. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay algo que los cristianos queremos. Queremos la gloria de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos los goces celestiales, pero no queremos los sufrimientos. ¿Verdad que no? Pero para poder disfrutar de la gloria, ¿qué hay que pasar primero, mis amados hermanos? Es necesario, dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y uno se pudiera preguntar, ¿es este el evangelio que queremos realmente? Yo no estoy diciendo aquí, porque los cristianos tampoco somos de ese tipo de personas que queremos y anhelamos sufrir de gratis. No. Yo no quiero que me pasen cosas, si es la voluntad de Dios que sucedan, pero no es que yo me las voy a buscar. No estamos hablando aquí de cosas que usted sale a ganarse y a buscarse y después dice, ay, es que el Señor me tiene sufriendo así. No. Una cosa es que yo sufra por desobediente, por rebelde, por malcriado, ¿verdad? Y otra cosa es que me sucedan cosas por servir y ser fiel al Señor. Y de eso no se escapa nadie. Como hemos dicho, los que quieren vivir piadosamente van a padecer. Pero lo que sí es cierto es que Pablo dice, si queremos la gloria de Dios, queremos su resurrección, queremos todos esos goces, debemos estar dispuestos también a sufrir por Él. Es lo que Él está tratando de decirle. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte. O sea, aquí nadie está ignorando esa realidad por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esa es una realidad, mis amados hermanos. Unos pagan con su vida lo que otros van a cosechar después y van a disfrutar después. Por eso se dice que la sangre de los mártires, mis amados hermanos, es lo que nosotros estamos cosechando
y disfrutando hoy. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, hablando del salmista David, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En pocas palabras, Pablo dice, mis amados hermanos, estamos en medio de estas dificultades, estamos en medio de toda esta circunstancia, pero Cristo, que resucitó a Jesús, si perdiésemos la vida en este ministerio y en esta labor que estamos llevando a cabo, Él también nos va a resucitar a nosotros. Y sigue diciendo, porque todas estas cosas, y aquí está un punto clave que motivaba a Pablo, por lo cual perseveraba y sigue adelante. Y dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Ahora uno puede ver el corazón de Pablo, ¿verdad? Su motivación no era elogio, no era nada de eso, sino la gloria de Dios y el amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ahora, qué amor y qué corazón tenía Pablo para la iglesia. Sufrimos esto por amor a ustedes y estamos dispuestos a sufrirlo. Por tanto, no desmayamos. El amor al Señor y el amor a su obra y el amor a las almas nos hace no desmayar, no rendirnos. Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, se va deteriorando. El interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice Pablo? No era una leve tribulación, hermano. No puede ser una leve tribulación, cárceles, enfermedades, conflictos, problemas, todo lo que experimentó. Pero cuando él hace una comparación entre el tiempo presente, lo que estoy viviendo, con la gloria y los goces celestiales, Pablo dice, esto es nada. Con lo que viene y con lo que se aproxima, esto es nada en comparación a lo demás. Ahora, reflexión para nosotros. ¿Dónde está nuestra mirada? Porque seamos honestos, mis amados hermanos. Esta es la visión de Pablo por su comunión con Dios, por su compromiso con el Señor y porque andaba dentro de la voluntad de Dios. Pero muchas cosas en nuestra vida es porque no tenemos la mirada en el lugar correcto o donde debe estar. Esa es una gran verdad. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque ¿qué pasa cuando no obtenemos lo que deseamos o lo que esperamos? Nos entristecemos, nos frustramos, nos afligimos y dejamos de hacer y vivir para la gloria de Dios. No, bueno, yo pensé que esto me iba a generar esto y lo que me ha generado es esto. Bueno, Pablo no ponía su mirada ni tampoco tenía expectativas terrenales. Él tenía su mirada en el lugar seguro, donde dijo Jesús que los ladrones no minan ni hurtan, donde realmente deberíamos hacer tesoro. Allí tenía Pablo su cuenta, por eso decía, busco fruto que abunde también en vuestra cuenta. Yo estoy sembrando en lo eterno, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis amados hermanos, no desmayamos. No nos desenfocamos por medio de la adversidad, ni atendemos a nuestro entorno ni a las circunstancias. Cuando uno comienza a ver a su alrededor con detenimiento y analizar todas las cosas que acontecen, primero se desanima. 2, se llena de pánico. 3, comenzamos a hacerle caso al sentimentalismo. Los sentimientos no son malos en sí, pero no podemos dejarnos gobernar por las emociones y los sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros. Y las emociones nos pueden confundir o nos pueden engañar, sino que debemos aferrarnos a las promesas eternas. En esos momentos de dificultad, yo me imagino a Pablo aferrándose a las promesas eternas. Aferrándose a las promesas eternas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque
¿qué podemos decir de todo esto? ¿Pedir perdón a Dios? Es verdad. La razón por la cual no tenemos tiempo para Dios es porque estamos ocupados egoístamente en nosotros mismos. Esa es una situación que es compleja porque es como que lo sabemos, pero tratamos de justificarlo. No sé si me hago entender. Sabemos, pero bueno, lo que pasa es que yo, lo que pasa es, y ahí patinamos. Estamos enfocados solo en lo que se ve, esa es la verdad. En lo que queremos ahora en tiempo presente. Y ya usted sabe cuáles son esas cosas. En lo que es pasajero. Pero la verdad es que Pablo está diciendo, todo se acaba, pero lo eterno está ahora y permanece para siempre. Es lo que dice Pablo. Termino con esto. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora por tu palabra. Gracias por tu siervo Pablo, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos recuerdas y nos enseñas, Señor. Padre, que nuestra mirada, Señor, debe estar en el lugar correcto. Te pedimos perdón porque reconocemos nuestras faltas delante de ti, nuestros pecados. Y, Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú quieres que las veamos, Señor. Gracias por el amor de Pablo por la iglesia, por no desmayar, por no ni siquiera detenerse a cuestionar a aquellos que los cuestionaban a él, ni a perder el tiempo, Señor, esperando que los demás hicieran cosas que no iban a hacer, Señor. Simplemente los amo. Es mi deber amarlos, es mi deber servirles, es mi deber honrar a Dios, es mi deber estar haciendo lo que estoy haciendo. Y lo hago porque es la voluntad de Dios. Y lo hago porque los amo, Señor. Bendícenos, Padre amado, como iglesia. Ayúdanos y guárdanos, Señor. Ciertamente es normal que una iglesia crezca, Señor, pero ayúdanos a crecer en el tiempo que corresponda sin comprometer, Señor, tu palabra ni nuestra relación contigo, Señor. Gracias por cada hermano y por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.